Bueno, qué bueno verles nuevamente. Gracias al Señor por todo lo que hemos escuchado. Quiero invitarles a orar, ¿les parece? Amado Dios, gracias por tu presencia. Gracias, Señor, por todo lo que tú haces, por tu plan perfecto, extraordinario, Señor. Cómo tú eres que te preocupas de cada cosa, de cada persona, de cada situación. Y siendo un Dios extraordinario, siendo el único Dios verdadero, miras nuestra condición, te acuerdas de nosotros y has decidido firmemente hacer tu voluntad en nosotros y a través de nuestras vidas. Te bendigo, te agradezco, Dios, por toda tu fidelidad, tu amor, tu gracia. Y te pido que tú nos hables a través de tu palabra en el día de hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Uno podría preguntarse, bueno, ¿cuál es la esencia de hacer un viaje a Israel? ¿Cuál es el motivo por el cual viajar a Israel? Creo definitivamente que uno de los grandes males del día de hoy es la falta de identidad. ¿Sí? Y parte de las cosas que uno puede descubrir en una peregrinación como esta, que no es un viaje. Hace tiempo atrás, hace un par de años atrás, fui a un tiempo de intercesión en Viña. Fuimos un grupo de un tiempo de intercesión a Viña. Cuando volvimos, alguien me dijo, supe que fuiste a un recital cristiano. No, le dije, yo no fui a ningún recital cristiano, fui a un tiempo de intercesión. Entonces, entiendo cuando me han preguntado estos días, ¿y cómo te fue en el viaje? Sí, pero no fui al Caribe. No fuimos a la playa, que no tiene nada de malo por lo demás. Es situar lo importante de entender la identidad que uno debe tener como cristiano. Y en muchos aspectos, cuando uno lee la Biblia, uno logra comprender que el ser humano siempre ha tenido los mismos problemas, siempre ha tenido las mismas dificultades. Y la esencia del pueblo de Israel, a pesar de su dureza, de su tosudez, es la misma realidad que tenemos hoy como iglesia. O sea, las mismas dificultades se van repitiendo. Y el mismo deseo de Dios de cumplir su propósito. Israel como nación es la idea de Dios. La iglesia, no el edificio, no la institución, no la organización. La iglesia es una idea de Dios. Y el hecho de redimir, y el hecho de restaurar, y el hecho de comprender todo lo que Dios hace, ¿sí? Es algo que se ha dado en el Antiguo Testamento y es algo que se da en el Nuevo Testamento y es algo que se da hasta el día de hoy. Eran como las 5 de la mañana del día que teníamos que dejar Israel y la guardia me pregunta hartas cosas. Y dentro de las cosas me dice, bueno, ¿su maleta siempre estuvo con usted? ¿Si ha recibido algún regalo? No. Son preguntas más o menos que yo ya manejaba, pero en un minuto me dice, ¿por dónde estuvo? Y la verdad es que lo complejo es que en estas preguntas uno no puede titubear. Una de las cosas que uno siempre aconseja, por favor no hagan bromas. ¿Sí? Uno no puede andar peluceando toda la vida. ¿Me explico? Y entonces, ¿por dónde andaba? Y me acordé que el guía, en un minuto, nos dijo, cuando estábamos terminando, dijo, bueno, hemos estado desde Dan hasta Eilat. Para muchos de ustedes a lo mejor uno puede decir, bueno, ¿y eso para mí qué? Yo conozco desde Arica hasta Magallanes, Dan hasta Eilat, no. Y yo le repito exactamente lo mismo, ¿sí? Estuvimos desde Dan hasta Eilat. Eso comprende todo Israel. Completamente. Y ahí pasamos a la siguiente pregunta. O sea, la guardia se dio por satisfecha. Ella entendió, recorrieron todo Israel. Y en esto de peregrinar, en esto de viajar, el propósito no es simplemente conocer. Aquí tomo lo que decía Jackie. Una cosa es que uno añada conocimiento y conocimiento y conocimiento y conocimiento. Y otra cosa es que ese conocimiento sea realidad para nuestra vida. Vivimos en una sociedad súper preparada. ¿Sí? Si ustedes se ponen a pensar en sus antepasados, es muy probable que ustedes hayan superado con creces
todo el conocimiento que sus antepasados pudieron haber logrado. ¿Sí? Es muy probable que hayan superado con creces la economía que sus antepasados tuvieron. ¿Sí? Es muy probable que hayan superado con creces los lugares y las experiencias que sus antepasados pudieron haber tenido. A menos que por ahí haya tenido un antepasado en la Segunda Guerra Mundial, no sé, algo, ¿sí? Que uno diga, wow, esta experiencia es difícil de tomar este tiempo. Pero es muy probable que muchos de nosotros, si no todos, hayamos superado con creces muchas de las cosas que nuestros antepasados tuvieron. Pero A no implica B. Una cosa es que tengamos más conocimiento, una cosa es que tengamos más experiencia, que tengamos más dinero, más posesión y muchas otras cosas, y otra cosa es que realmente podamos decir que hay un cambio en nuestras vidas. Y una de las cosas de identidad que me sorprendió, y pensando en los lugares, yo decía, evidentemente, bueno, algo tengo que mencionar, porque en estos días que he visto algunos o que he hablado con algunos, me decían, bueno, vamos a hablar de algo en el énfasis, y cuéntanos. Y yo pensando, Señor, ¿qué habla? Y dentro de la foto me puse a buscar para mostrar alguna, encontré esta y quiero hablarles de uno de los lugares que visitamos, que se llama Timna Park. Y en Timna Park, me puse la mochila adelante, no sé por qué, ¿sí? Por eso se pregunte por qué tengo la mochila adelante, no sé por qué tenía la mochila adelante, debe ser para sacar el agua y todo. Pero esto está en la mitad del desierto. Bíblicamente, desierto no es arena, tierra y ninguna vegetación. ¿Sí? De hecho, se hizo una pregunta mientras íbamos viajando, el concepto en inglés es wilderness, o sea, no hay nada, no hay civilización. Entonces, desierto no necesariamente es Atacama, no necesariamente es las dunas, no necesariamente es arena. Puede haber mucho verde, puede haber mucha vegetación y puede ser un lugar desértico igual. Y ese es en ese escenario donde Dios le habla al pueblo de Israel. Y particularmente quiero ir a Éxodo capítulo 32, porque es en este lugar, en Timna Park, que es donde se hace la réplica del tabernáculo. Está la réplica, casi exacta por decirlo así, del tabernáculo. Y en este peregrinar del pueblo de Israel, ¿sí? Nosotros vamos a ver algunas cosas que se asimilan con nosotros como iglesia, porque estamos peregrinando. Como cristianos, somos peregrinos aquí en este mundo. ¿Sí? Por eso cada vez que usted quiera arraigarse a algo, lo más probable es que vaya a encontrarse como cristiano que rápidamente lo van a sacar de ahí. En todo orden de cosas en general. Y en muchos aspectos, en la medida que Dios va hablando en nuestra vida, cada vez uno se va sintiendo menos parte. Y en cierta medida el cristiano adolece de ese conflicto de la inadecuación constante. O sea, en ningún lugar me siento cómodo, en ningún lugar me siento pleno, en ningún lugar me siento total, en ningún lugar. Miren, visitamos un lugar que se llama la Fuente de Gedeón. Es un lugar espectacular. No le voy a decir nada, pero para no sacarle picas, ¿sí? Pero es espectacular. A mí me sorprendió porque cuando salimos de ese lugar, mi esposa me dijo, mira, yo te había escuchado de este lugar, pero yo me imaginé que era como una fuentecita de agua, pero esto se pasó. Y en un minuto nos estábamos bañando, el día estaba templadito, el agua estaba como 27, 28 grados, ¿sí? Hay una cascada y todo fantástico. Yo estaba ahí y yo digo, Señor, gracias, pero Señor, ven pronto, Señor. Ven pronto, Señor. Porque la tendencia de uno es como decir, aquí me quedo, ¿sí? Nuestro guía tenía una frase que la tomó el apóstol Pedro. Cada vez que estábamos en algún lugar y lo estábamos pasando fantástico, él decía, podríamos hacer 3 enramadas y quedarnos aquí.
Y en cada lugar donde estábamos, ¿sí? cuando estaba como en el pic, hoy podríamos hacer 3 enramadas y quedarnos aquí. Pero la enseñanza era que Pedro la embarró. Porque Pedro está diciendo, hoy hagamos una enramada para el Señor, otra para Moisés, ¿sí? Otra para Elías, y quedémonos aquí para hacer. Y no entendió que estamos de peregrino. Dios saca a Israel y lo lleva al desierto, y en particular en Sinaí Dios le habla. Y voy a leer desde el versículo 1 al 16, estoy en Éxodo capítulo 32. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos que le haya acontecido. Y Aarón les dijo, apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril, e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro, y pregonó Aarón y dijo, mañana será fiesta para Jehová. Y el día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Entonces Jehová dijo a Moisés, estoy en el 7, anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado, y le han ofrecido sacrificios y han dicho, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Dijo más Jehová a Moisés, yo he visto a este pueblo que por cierto es pueblo de dura cerviz. Ahora pues déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo, oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo, para mal los sacó, para matarlos en los montes y para traerlos de sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de tus siervos a los cuales has jurado por ti mismo y les has dicho, yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo y daré a vuestra descendencia toda esta tierra de que he hablado y la tomarán por heredad para siempre. 14. Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Y volvió Moisés y descendió del monte, trayendo en su mano las 2 tablas del testimonio, las tablas escritas por ambos lados, de uno y otro lado estaban escritas. Y las tablas eran obra de Dios, y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. Israel sale de la esclavitud, Israel sale de la opresión, Israel sale del mal. Y en este viaje llegamos a Sinaí, al lugar en donde se detienen. ¿Y por qué era importante llegar a Sinaí? Por la misma razón que es importante que nosotros constantemente nos estemos congregando, constantemente nos estemos reuniendo, porque es importante escuchar para poner en práctica. En la sociedad a nivel mundial en la que vivimos, de servicios, y sociedad de consumo y de servicios, ¿sí? Por lo general uno paga para que lo atiendan o para que le den o para que... ¿sí? Y se satisface de qué manera, yo pago y recibo, punto. Nuestra realidad es muy distinta como iglesia. No es simplemente pago y recibo el servicio. Tiene que ver que entiendo de dónde vengo, entiendo lo que Dios quiere hacer y entiendo para dónde voy. Cuando Israel llegó a Sinaí fue llamado a conocer el plan de Dios de tal manera que todos, no algunas tribus, no alguna persona, no Moisés y Aarón, no solamente los líderes de ministerio, no solamente aquellos que tocan la alabanza o que tienen alguna delegación, todos supieran
cuál era el propósito de lo que había sucedido, de lo que estaba sucediendo y de lo que iba a suceder. Miren esas tres cosas. El propósito por el cual Dios hace detener al pueblo de Israel en Sinaí es: quiero que entiendan qué pasó. Porque ellos vienen saliendo de Egipto. ¿Recuerda? Yo quiero explicarles qué pasó. Yo no sé si usted ha tenido experiencias traumáticas en su vida, y quiero ser delicado en esto, pero muchas veces, cuando uno está en la experiencia traumática, uno no entiende qué pasó. Cuando le dan una sentencia, cuando tiene un choque, cuando recibe un diagnóstico de una enfermedad, uno dice: ¿qué pasó? Y le preguntan: ¿y qué te dijeron? No, me dijeron tal cosa. ¿Sí? Y a veces la otra persona pone la más cara trágica que la misma cara de uno, porque uno no entiende qué pasó. Para que ellos entendieran qué estaba sucediendo, por qué estaban en Sinaí, cuál era el mensaje, qué era lo que tenía que hacer. Y para que entendieran también cuál era el propósito. Yo le había revelado esto a Israel. El capítulo 19, los versículos 4 y 5, estoy en Éxodo, sigo en Éxodo, dice: a vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Dios le explica a Israel qué es lo que pasó. Porque Israel llegó a una nación en la cual ellos eran esclavos, y ahora esa nación prácticamente dejó de existir. Yo sé que a muchos les gusta ver Netflix, yo les aprovecho de aconsejar que en Netflix vean una serie que precisamente se llama Éxodo, ¿sí? Y que cuenta la salida de Israel de Egipto. Hay un tema arqueológico, no se ponen de acuerdo respecto de las fechas, ¿sí? Pero todos los antecedentes denotan que Israel salió de Egipto, y que cuando Israel salió de Egipto hay una generación completa que se perdió. La superpotencia de la época dejó de ser después de que Israel salió de Egipto. Y Dios les dice aquí: ustedes vieron lo que yo le hice a los egipcios. Yo no sé si ellos lo tenían claro. Porque ese tipo de experiencias debieron a uno marcarles para toda la vida. Mientras yo escuchaba a mi hija, yo decía: Señor, mientras ella esté viva, que se acuerde. Que se acuerde. De que cuando llegó Israel no lloró, pero sí hubo un antes y un después. ¿Sí? Porque la tendencia es que uno se olvida. Uno se olvida. Ahora pues dice el versículo 5: si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro. Esto es lo que pasa ahora. ¿Sí? Yo les mencioné, Dios lleva a Israel al Sinaí para decirle lo que pasó, para decirle lo que está sucediendo. ¿Sí? Presten atención, a ustedes entran en una época de aprendizaje, de enseñanza, de educación. En todos los regímenes dictatoriales en la historia de la humanidad, y esto está súper documentado, se ha establecido la reeducación. No importa el color político o la tendencia política del régimen, en todos hay una reeducación. ¿Y qué es lo que Dios tiene que hacer? Dios no es dictador bajo ningún punto de vista, ¿sí? Pero Él comprende qué cosa. Yo les tengo que enseñar ahora de nuevo. ¿Sí? El apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 12, versículo 2, necesitas cambiar tu forma de pensar, una nueva adaptación. ¿Qué está sucediendo? Yo pienso que la gente tiene que haberse preguntado, ¿por qué estamos aquí en Sinaí? ¿Por qué paramos si venimos avanzando? ¿Por qué paramos?
Y ese es el propósito por el cual Moisés sale del campamento y va a recibir enseñanza, para transmitírsela a ellos. ¿Sí? ¿Y cuál es? Dice en Éxodo 25:8, y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos. Una de las explicaciones que nos daban es que la palabra hebrea original para habitar no es en medio de ellos, sino es en ellos. ¿Sí? Entonces, parte del propósito por el cual se detienen en Sinaí es para decirle, miren, yo no solamente vine para rescatarlos, yo vine para estar con ustedes. Y está esta idea del santuario y toda la relación social de la época, hasta el día de hoy, en muchas de nuestras ciudades en Hispanoamérica, toda la arquitectura tiene que ver con la plaza, ¿no es cierto? La plaza de armas, ¿qué más hay? La municipalidad, el correo, ¿sí? Bomberos. Todas las plazas son exactamente iguales. Bueno, la idea de la sociedad que Dios va a levantar en Israel es, el centro es el tabernáculo. Y todos alrededor giran en torno al tabernáculo. Para sorpresa nuestra, nos enteramos que el tabernáculo, uno pensaba que los hermanos lo desarmaban y ahí se fue la idea. Estuvo 300 años con el pueblo de Israel. ¿Sí? Y lo interesante es que la principal enseñanza es, todo gira en torno a Dios. Todo gira en torno a Dios. Quiero que me hagan un santuario de acuerdo a mis especificaciones, porque yo quiero estar en ustedes. ¿Le parece conocido? ¿Qué es lo tremendo? 40 días después, o 6 semanas, del compromiso, porque ellos estuvieron de acuerdo. 40 días después del compromiso se olvidaron y se volvieron en contra de Dios. Esto a mí me parece tremendo. Esto a mí me parece tremendo. Yo todavía traigo a mi mente imágenes de este reciente viaje, de esta reciente peregrinación. Y hay cosas que todavía las tengo frescas, pero hay otras como que se me han ido olvidando y trato de recordarlas. Qué tremendo tiene que haber sido que ellos vieron cosas sobrenaturales de Dios y se olvidaron. ¿Qué quiero decirle con esto? Que uno de los problemas del ser humano es que uno se olvida. Se olvida. Entonces muchas veces las cosas que Dios permite en nuestra vida, ¿sabe qué es? Para acordarnos de lo que Dios ha hecho. ¿Se acuerda usted qué milagro hizo Dios con su vida? ¿Se acuerda usted quién le compartió de Cristo? ¿Se acuerda usted cómo era su vida antes de Cristo? ¿Podría usted contarle a los otros lo que ha sucedido? ¿Los cambios que Dios ha hecho? ¿Las transformaciones? ¿Se acuerda usted de dónde lo sacó Dios? Hay 3 aspectos que quiero notar en este pasaje, que tienen que ver precisamente con esto de olvidarse, y no solamente eso, se volvieron en contra de Dios. Primero, todas las riquezas que habían recibido las usaron para hacerse un ídolo. ¿Sí? Miren lo que dice el versículo 2 en Éxodo 32. Y Aarón les dijo, apartad los arcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traedlos. Esta sociedad entró a Egipto y fue esclava por 400 años. Pobres, miserables. Literalmente miserables. Dentro del escalafón social en Egipto decir pobres es poco. ¿Sí? No eran nada, no existían, eran cosas. Cuando Aarón los llama, le dicen, traigan todo el oro.
traigan toda la riqueza que ustedes tienen. Y no solamente los adultos, hasta los niños tenían oro. O sea, el cambio se había logrado. Llegaron a la miseria y salieron ricos. Pero cuando usted se olvida de Dios, toda la riqueza que usted tiene, usted la pierde. Toda la riqueza que Dios le puede haber dado, usted la pierde. ¿Y en qué usaron toda esa riqueza? En hacerse un ídolo. Lo segundo es que perdieron su identidad. ¿Cuál era su identidad? Ellos eran un pueblo rescatado. Cada persona y cada sociedad tiene, por decirlo así, un metarrelato, un gran relato. ¿Sí? Cuando estábamos allá, ¿y de qué país vienes? ¿Sí? Del mercado árabe. ¿De dónde? ¿De dónde? Brasil, Argentina, Perú, ¿de dónde? No, Chile. Zamorano Salas. Alexis Sánchez. Yo decía, qué pobre nuestra historia, ¿sí? Qué pobre nuestra historia. Uno dijo, no, Arturo Vidal. No, no me gusta Vidal porque a mí me gusta Alexis Sánchez. Y esa era la discusión. Eso es Chile. ¿Sí? Eso es Chile. Cuando le preguntaban al pueblo de Israel, ¿y ustedes de dónde? Dice, nosotros fuimos rescatados por Dios. Esa es nuestra identidad. Fuimos creados y rescatados por Dios. Cuando uno piensa en la iglesia, uno podría decir lo mismo cuando usted le preguntan, ¿y usted? No, yo soy de Selim y Providencia, yo soy de aquí, yo soy de allá, yo soy esto otro, yo tengo tal título, yo vivo en tal parte, yo hago tal cosa. Usted podría entender eso, que decir, mira, yo soy rescatado de Cristo, por Cristo. Y un tercer aspecto, la santidad dio pie al desenfreno. Al día siguiente dice, madrugaron y ofrecieron holocausto y presentaron ofrendas de paz y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. En 1 Corintios 10 hay una referencia a este mismo pasaje y dice, y el pueblo se puso a jugar. La Biblia, la palabra de Dios, nunca va a perder su orientación tratando de magnificar el pecado. Pero tanto aquí en Éxodo 32 como en 1 Corintios no se dice a ciencia cierta qué fue lo que hicieron. Hay una película antigua que precisamente habla del Éxodo, ¿sí? Y que aparece lo que el pueblo de Israel hacía. Y eso era una orgía, pero la palabra de Dios no lo va a decir. Porque la palabra de Dios es santa. Pero esto que era a una fiesta o a comer o a beber, era la inmundicia más grande. O sea, el pueblo de Israel cayó peor de donde vino. Cuando se pierde la santidad, el desenfreno es total. Que ellos habían perdido el temor a Dios. Cuando las cosas se vuelven adversas y el entorno alrededor manifiesta abiertamente el pecado, Moisés nos ofrece un ejemplo digno de imitar. Lo primero que podemos hacer es interceder. Mira los versículos 11 y 13. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo, oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo, para mal los sacó para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel, tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo y les has dicho, yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo y daré a vuestra descendencia toda esta tierra de que he hablado y la tomarán por heredad para siempre. Cuando las cosas se vuelven difíciles, lo que se busca es que la gente interceda, que haya personas que intercedan. Uno de los versículos que por lo general se utiliza en el ministerio de la oración es, busqué hombres
que se pusieran en la brecha. ¿Sí? Y no los encontré. Cuando habla de hombres y mujeres, evidentemente. Busqué gente que se pusiera en la brecha. Porque ¿cuál es nuestra tendencia? No es mi problema. No es mi problema. ¿Sí? Oye, pasó tal... No es mi problema. Oye, necesitamos gente que... no es mi problema. Yo le dije a Moisés, este tu pueblo, a mí me sorprende este diálogo, este tu pueblo. Y Moisés le dice, no, es tu pueblo, es el pueblo que tú sacaste. ¿Sí? Entonces, un primer aspecto es interceder. Gracias. Un primer aspecto es interceder. Un segundo aspecto cuando las cosas se vuelven difíciles es no ser indiferente. No ser indiferente. Muchas veces cuando la maldad crece uno se vuelve indiferente, otro muerto más. Como el segundo día que estaba aquí en Chile de vuelta le pregunto a alguien, oye, ¿cuántas micros han quemado? Porque llevo 2 días en Chile y ya han quemado 2 micros. No, me dice, hasta aquí pocas, esta semana me dice. Pero en lo que va del 2022, ya han quemado más micros que en todo el 2021. Y usted podrá decir, bueno, pero es una micro, como muchas veces he escuchado eso, oye, es una micro, es una casa. Sí, pero el asunto es que bajan a la gente, a la fuerza, y queman la micro. Y si alguien no se alcanza a bajar, y el trauma, y después tienen que irse a trabajar. ¿Sí? Yo no me imagino a nadie llegando al trabajo diciendo, no, perdone jefe, llegué tarde porque me quemaron la micro que venía. No ser indiferente. Moisés no fue indiferente. Dice el versículo 19, y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Más adelante vemos que este mismo Moisés recibió la orden de hablarle a la roca para que saliera agua. ¿Y qué hizo Moisés? La golpeó. Y por haber golpeado la roca, no entró a la tierra prometida. Pero aquí no aparece ningún castigo por haber quebrado las tablas que Dios había escrito. Entonces, ¿qué me llama la atención? Que él tuvo celo, no fue indiferente. Dijo, bueno, el pueblo, es el pueblo, ¿cuál es el problema? Ellos lo están pasando bien. Interceder, no ser indiferente. Y un tercer aspecto, definir de qué lado uno está. Y dice el versículo 26, se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo, ¿quién está por Jehová? Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. A propósito de esta situación, es que la tribu de Leví pasan a consagrarse como los levitas, los siervos, los que van a servir. Porque Moisés dice, ¿quién está conmigo? Vamos a ver quién es quién. Y muchas veces es en el pecado en donde uno define quién es quién. Es en medio del dolor, de las dificultades, de los problemas que uno dice, a ver, ¿quién es quién? ¿Quién es capaz de levantar la mano? ¿Quién es capaz de hablar? ¿Quién es capaz de decir? Pasó una situación esta misma semana en el curso de mi hija mayor, ¿sí? Y una apoderada me empezó a increpar. Yo soy el presidente del curso. Y una apoderada me empezó a increpar. Y no solamente eso, dijo, si no quieres ser presidente, entonces yo asumo. ¿Sí? Pero lo que me llamó la atención, yo simplemente puse una noticia que aparecía. Y porque más de 1000 cursos iban a tener que entrar a una modalidad híbrida. Le pido a los niños que en silencio vayan donde los papás, por favor.
Y entonces yo pongo esa noticia porque ese curso iba a entrar a una modalidad híbrida, porque no habían completado el esquema del 80% de los alumnos para poder estar en clase presencial. Entonces yo simplemente subí esa noticia, pero miren, conociendo el curso, yo dije, Señor, ¿la subo o no la subo? Y fue tan áspero el ambiente que dije, la voy a subir, y puse abajo una leyenda diciendo, por favor, que entendamos que este no es un cuento de este curso. Esto es algo que se está dando a nivel nacional. Una apoderada saltó una de las tantas. Me dijo que yo era un fanático religioso, ¿sí? Y que estaba aburrida de mi fanatismo religioso. Y que mi hija no era ni una blanca paloma y un montón de cosas más. Y yo empecé a revisar en qué minuto yo hablé de Cristo, en qué minuto yo dije, mira, esto tiene que ver con el Señor, en qué minuto, por último yo hubiera dicho, mire, tranquilo, el Señor nos va a sanar, el Señor, ¿sí? Y entonces yo después pensaba, lo único que uno puede ver en situaciones como esta es decir, ¿qué hago? Porque yo no soy de las personas que ande por la vida queriendo ser mártir. Pero me acordaba de las bienaventuranzas que dice, bienaventurado cuando hablen mal de ustedes mintiendo. Y esta es la realidad en la que estamos hoy. Si si uno espera que toda la gente vaya a pensar bien de usted, no, olvídese. Vamos a entrar cada vez más en escenarios en que hay que definir quién es quién. Entonces en el minuto me sorprendió, no le puedo decir que me hizo indiferente, ¿sí? Pero me sorprendió que lo que se me sacara en cara era que yo era un fanático religioso. Entonces uno puede decir, bueno, ¿qué hago? ¿Guardo silencio? ¿No digo nada? ¿No hablo más? ¿O hablo? Uno tiene que definir muy bien de qué lado está. Moisés nos dio el ejemplo en 3 aspectos. Él intercedió, no fue indiferente, y llamó a la gente a decir de qué lado están, qué van a hacer. Porque esa es la pregunta hoy día, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer? Cuando estábamos afuera, ¿qué realidad nos iba a tocar acá? ¿Sí? No sabíamos. Y entonces decía, bueno, lo que venga voy a tener que enfrentarlo, lo que sea. Porque lamentablemente nuestra tendencia, ¿cuál es? A querer la comodidad, a querer la tranquilidad, que no me digan nada, no me molesten, no me afecten. ¿Sí? Pero es tiempo, hijos de Dios, que definamos de qué lado vamos a estar. Antes de adorar al becerro de oro, ellos habían vivido una situación bien particular, que es la Pascua. ¿Recuerdan? Dios le había dicho al pueblo de Israel, van a celebrar la Pascua. Y lo van a hacer rápido. Van a sacrificar un cordero. ¿Sí? Y van a comer rápidamente. Porque yo los voy a sacar. ¿Qué es lo interesante? Que eso se iba a hacer casa por casa. O sea, ¿cuál era el mensaje por debajo? Cada casa, cada familia va a ser un altar. Cada uno se va a presentar delante de Dios. Y es interesante porque dice que incluso es permitido que otros vengan a comer la Pascua en tu casa. Ajá. Y pienso en la realidad del día de hoy, cómo también estamos llamados precisamente a eso. A invitar a otros a conocer a Cristo. La Pascua es un simple simbolismo de la muerte de Cristo, de la entrega del Cordero. Antes de que esta adoración al becerro de oro se diera, la Pascua era la forma de acercarse a Dios, ¿sí? Cada casa iba a ser un altar, cada casa, cada familia iba a buscar a Dios. ¿Qué sucede? Desde este hecho en adelante, ahora iban a necesitar sacerdotes, iban a necesitar levitas, que otros intercedan.
que otros lo hagan, que otros se presenten. Hoy estamos llamados a volver a ese modelo original. Que cada uno de nosotros comprenda que ese llamado es primero en su casa, en su familia, en su vida, ¿sí? Y llevar a otros también al conocimiento de Cristo. Cuando Jesús, que es el sacrificio perfecto, pagó el precio por nosotros, hay 3 aspectos que debemos considerar. Fuimos perdonados por nuestros pecados, debemos volver a tener una relación directa con Dios y hacer de nuestra vida y nuestro hogar un altar en donde podamos adorar a Dios e invitar a muchos a conocerle. Y esto es lo que dice 1 de Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Si ustedes me preguntaran, para que oremos, ¿cuál es una de las cosas que más destaco de esta oportunidad de visitar la tierra de Israel? Definitivamente, para mí es volver a reafirmar mi identidad como cristiano. Y entender que la iglesia de la cual yo soy parte no es un organismo, no es una institución, sino que tiene que ver con nuestras vidas, con nuestra forma de vivir. Cuando tú llegas a Israel, ellos te dejan muy en claro que este es el país de ellos y que las cosas funcionan como ellos quieren que funcionen. Y que si no te adaptas vas a tener problemas. Y pensaba yo en nosotros como cristianos. Uno de los problemas que tenemos es precisamente eso, nuestra falta de identidad. Andamos imitando, andamos copiando, andamos mirando las formas, las maneras, con qué me siento más cómodo, con qué me adapto más, con qué me identifico más. Si me gusta más cómo toca la alabanza José Ignacio o cómo toca la alabanza Juanito. ¿Sí? Si me gusta más cómo predica este o cómo predica este otro, si es más cómodo en la casa o si es más cómodo venir aquí a la casa, a este lugar. ¿Sí? Y estamos constantemente en esa falta de identidad. Y eso es algo que tenemos que reafirmar. Somos cristianos y ¿eso qué implica? Que somos un pueblo rescatado, somos personas rescatadas por Cristo. Que nuestros pecados fueron perdonados, que debemos volver a tener comunión directa con Dios y volver a llevar a otros, a atraer a otros, a desafiar a otros a conocer a Cristo. Cuando a mí me hablaron de Jesús en la universidad, a mí me dijeron, tú puedes conocer a Jesús de manera personal. Eso a mí me impactó. Yo no entendía a cabalidad de qué se trataba, pero para mí Jesús estaba muy lejos, muy lejos. ¿Me explico? Muy lejos. Yo personalmente nunca creí en la teoría de la evolución. Vi algunos casos que me hicieron dudar, pero nunca creí. ¿Sí? No todos me entendieron, muchos están durmiendo. Nunca creí en la teoría de la evolución. Yo decía, no puede ser producto del azar. Pero la pregunta es, ¿dónde está Dios? Y esa búsqueda es la que millones de personas tienen en el mundo. ¿Dónde está Dios? Y ese es nuestro desafío hoy. Entonces cuando a mí me dicen, tú puedes conocer a Jesús, yo nunca había escuchado algo así. Mi esposa tuvo la oportunidad de hablar con una de las personas que vendía ahí y
y un musulmán. Se le había muerto el hijo en un accidente de moto. ¿Cuánto? ¿Un año atrás? Y uno dice, ¿y cómo le hablo a un musulmán? Tuvimos la oportunidad de encontrarnos con, que esa historia mi hija quedó así sorprendida, así nos encontramos con una pareja de judíos, estábamos perdidos en Jerusalén, eran como a las 11 de la noche, y entonces yo mostrándole mi celular, mira, tenemos que tomar esta micro y este bus y no sé qué, y aquí y allá, y él dice, ¿sabes qué? Yo los voy a llevar, y nos paseó por toda la ciudad antigua. Entonces yo le pregunto, ¿y tú? No, me dice, ella es mi esposa. Ah, le digo, ¿y tu compañera? No, es mi esposa. ¿Y cuántos años tienen? Él tenía como 23 y ella 20, una cosa así. Entonces la madre dijo, ¡ay, esperanza! Y le digo, ¿y cómo conociste a tu esposa? En el mismo lugar donde los encontré a ustedes. Ella es de Milwaukee, yo soy de Londres, ¿sí? Y ella estaba perdida y me paró igual como ustedes me pararon y ahora estamos casados. Entonces era una historia romántica, además muy bonita. ¿Sí? Cuando llegamos, él nos llevó, y le digo, ¿y dónde vives tú? Al lado del hotel donde ustedes viven. A las 11 de la noche encontrarnos con un par de judíos que además vivan al lado del hotel, que era lejos. Nos llevó hasta el hotel. Y al final nos quedamos solos en el bus, porque todos los que íbamos, los que se habían perdido, otros que habían llegado tarde y nosotros que habíamos llegado ahí, y quedamos solos en el bus. Entonces yo le digo, nosotros queremos orar por ustedes, nosotros les amamos. Ellos son odiados por todo el mundo, ¿sí? Y todavía tienen el dolor de que los cruzados los quisieron aniquilar. Entonces cuando uno le dice, mira, nosotros somos cristianos, ¿ustedes los que nos quisieron aniquilar? No, gracias, yo no quiero nada con el cristianismo. Y entonces yo le digo, bueno, podemos orar por ustedes, y oramos por ellos. Oramos por ellos. Entonces digo, Señor, nuestro papel, ¿cuál es? Llevar las buenas nuevas a toda persona. Usted puede decir, es que es musulmán, es que es judío, es que yo no hablo inglés, es que yo no hablo el idioma, que la cosa, que este es de aquí, que este es de allá. No hay límites. Yo estoy expectante, digo, el día de mañana, ¿qué va a pasar? ¿Sí? Con todos esos testimonios. Porque uno puede decir, pero no pasó nada. Ahí en el bus nos dimos un abrazo después, ¿sí? Bien, nos bajamos y listo, no nos volvimos a saber de ellos. Todos los días tenía la esperanza que mientras estuviera en Jerusalén no nos fuéramos a encontrar. Nada. Pero Dios sabe. Mi esposa le dice al musulmán, mira, cuando esto suceda, porque tú vas a ver, tú ahora me escuchas, lo que yo te estoy diciendo y para ti puede parecer una locura, pero se va a levantar un gobernante mundial y todo el mundo va a cambiar. Cuando esto suceda, acuérdate de Jesucristo. Él le puede decir, qué inocente era Lolo, ¿qué se va a acordar el musulmán de Jesucristo? Pero precisamente son esas formas que Dios utiliza muchas veces para hacer su voluntad. Porque si no, ¿quién les va a hablar de Jesucristo? ¿Quién les va a hablar? Y ese es nuestro papel. Hay miles de testimonios, y yo quiero animarles en esto, hay miles de testimonios de personas que dicen, mira, un día alguien me habló de Jesucristo. Yo les cuento esto y me acuerdo cuando les puedo decir nombre y apellido de la persona que en la universidad me dijo, tú puedes conocer a Jesús. Y eso para mí fue impactante. No entendí nada de lo que me dijo, a mí me quedó eso. Yo puedo conocer a Jesús. Y para mí era sorprendente porque él estaba muy lejos. Dios le dice al pueblo de Israel, ustedes no me conocen, me han visto mis milagros, han visto todo.
Pero vamos a parar en Sinaí y yo les voy a dar el tabernáculo porque yo quiero habitar en ustedes. ¿Cómo sé que no entendieron el mensaje? Porque 40 días después se hicieron un ídolo. Y todo el peregrinaje, ¿sí?, hasta la tierra prometida, fue hacerles entender, cosa que no lograron, tuvo que levantarse una generación nueva, hacerles entender, ¿sí?, que Dios quería estar en ellos. Hijos de Dios, no cometamos el mismo error, porque no somos diferentes. No somos diferentes. Más de alguno, cuando nos presentaron el modelo del kibutz, más de alguno dijo, uy, yo me quedo en Israel. Casa, auto, ¿sí?, no pago luz, no pago agua, lavan la ropa. ¿Sí? El guía que nos hizo la introducción ahí, el kibutz, dijo que la esposa, cuando le dijeron que nunca más tenía que planchar, esto era lo que tenían que hacer, se sacaban la ropa, la echaban en un canasto, en el canasto que correspondía, y la devolvían planchadita y ordenadita. La esposa estaba pero feliz. Feliz. ¿Ah? Todos ganaban lo mismo. No todos, porque había diferencia. Después nos explicaron que el gerente ganaba distinto, pero en general todos sí, tenían lo mismo. ¿Sí? Colegios, todo. Entonces más de alguno dijo, uy, esto. Aquí me quedo. Aquí me quedo. Prudentemente, nuestro guía dijo, cuando se baje el guía del kibutz, yo les voy a contar la otra parte. La otra parte. Porque hay que saber vivir en comunidad. ¿Sí? Hay que saber vivir en comunidad. Y yo digo, a nosotros nos falta mucho. Mucho. No estoy pensando como país, estoy pensando como cristianos. ¿Sí? Porque aquí, que cada uno se va a su casa, que cada uno, ¿sí?, ve su realidad, aquí nos cuesta. Aquí nos cuesta. ¿Sí? Y a veces hay gente que no comparte, dice, no, yo, la iglesia, mira, ese martirio me lo dejo para mí, pero yo invitarte a la iglesia prefiero no. Porque tengo mis reparos, porque tengo malas experiencias. Cuando a uno le gusta algo, uno lo recomienda. Cuando a usted le gusta un restaurante, usted dice, mira, anda hasta este restaurante porque este restaurante es fantástico. Por lo general, la gente que no evangeliza es porque dice, no, mira, la iglesia yo voy porque para cumplir, pero no te la recomiendo. Y se lo digo muy en el Señor, porque este es el tiempo de hablarle a la gente de Cristo. Pero si yo no tengo mis cosas resueltas, yo le dije a propósito de lo que comentó la Jackie, ella resolvió muy bien porque quedó en la nada. ¿Sí? Salió del baño y dijo, ¿y el resto? A mí me pasó, me perdí en Londres. ¿Sí? Pasó Freddy Vergara al lado mío, saqué una foto y ya no había nadie. Y había un montón de gente y por alto parlante que uno no entiende nunca nada, en ninguna parte, ni en español, ni en inglés, nunca. Y no entiende nada y la gente se fue y yo quedé solo en el andén. No tenía teléfono, no me funcionaba el teléfono, nada. Dije, Señor, ¿qué hago? Y dije, si me encuentro con esta gente me van a lapidar, ¿sí?, porque lo estoy retrasando. Y entonces en muchas situaciones Dios le permite a uno vivir cosas que uno dice, ¿y ahora qué hago? Cuando empezó la pandemia mi gente me dijo, Andrés, ¿y qué vamos a hacer ahora? Dije, no sé, pero Dios nos dirá. No sé, pero Dios nos dirá. Y así vamos a vivir. ¿Les parece? Y espero que los que estén en la casa también les parezca. Vamos a orar, ¿bueno?
Oh Señor, tú sacaste a tu pueblo, le hablaste, los enseñaste, los educaste, los corregiste también, porque era preciso que ellos comprendieran que son tu pueblo. El día que venimos a Cristo, el día que Cristo nos encontró, algo parecido sucedió en nosotros. Toda la Escritura es un llamado a vivir en su presencia. La idea del tabernáculo es tuya, Señor. Era la forma que utilizaste para decirle al pueblo de Israel: yo quiero estar en medio de ustedes, yo quiero estar en ustedes. En el tiempo agradable, cuando Cristo vino, Él le anunció a los discípulos: debo volver al lugar de donde pertenezco, yo no soy de esta tierra. Mi lugar es a la diestra del Padre. Y pensando en esto, digo, qué tremendo tiene que haber sido para estos discípulos que por fin habían encontrado un sentido a la vida. Volver a experimentar la soledad y el abandono. En pleno conocimiento de lo que ellos estaban sintiendo, Cristo les dice: pero no teman, no van a quedar solos. No van a quedar solos. Rogaré al Padre y Él le enviará otro Consolador, el Espíritu Santo, el cual les dirá todas las cosas que deben hacer, porque tomará de lo mío y se los dará a conocer. Y el día que invitamos a Cristo a nuestra vida, sobrenaturalmente el Espíritu Santo vino a nosotros. Porque el principio de Dios sigue siendo exactamente el mismo. Él quiere estar en nosotros. Y a veces no hemos sido conscientes de que el Espíritu de Dios, que es Dios, la tercera persona de la Trinidad, mora en nosotros. Que a diferencia de aquel santuario en que solamente el sacerdote podía entrar, hoy Él ha hecho de tu vida y de la mía un templo. Somos templos del Dios viviente. Somos templos del Dios vivo. Pero a veces vivimos como vagando, como que no tuviéramos lugar. Y Él ha hecho de nuestra vida su lugar. Yo te invito en esta hora, en el nombre de Jesús, a que tú comprendas y que le pidas a Dios que te haga entender que tu vida le pertenece a Cristo. No de manera intelectual, no de manera metafísica, no de manera emocional, sino que le pidas a Dios como asunto prioritario de tu vida, que fuiste comprado, comprada por el sacrificio de Cristo en la cruz.
y que todos los demás beneficios, la sanidad, la santidad, el dejar la soledad, el temor, la angustia, toda la bendición que uno recibe, porque hay bendición, claro que sí. Todo eso es accesorio comparación de saber que uno le pertenece a Cristo. Y mientras el mundo, queriendo ser libre, se vuelve cada vez más esclavo, no hay nada mejor que voluntariamente entregarse completamente a Jesús, sabiendo que el resultado de esa decisión es ser libre. Libre, completamente libre. Y aún te llamen fanático o fanática, te digan de la forma que te digan, te menosprecien, te saquen de algunos círculos, de relaciones, aunque experimente cada vez más un creciente sentimiento de inadecuación, como que no eres parte del mundo, porque hay que aprender a convivir con aquello. Cuando en tu ser tú comprendes a cabalidad que le perteneces a Cristo, todo aquello con lo cual constantemente luchamos está de más. Ven, Espíritu de Dios, en este día, ven. Manifiesta tu presencia en nosotros, haz arder en nuestro corazón ese deseo por ti, por ti, por ti, por ti. Por ti, por tu persona. No es solamente decir, Señor, te necesito. Es decir, Señor, te anhelo. Deseo conocerte más. Hay voces en su interior que dicen, no puedes conocer más a Dios porque el pecado, porque la culpa. Cristo fue a la cruz a morir por ti. Y la sangre que Él derramó, toda su sangre es poderosa para perdonar y para limpiar. Entonces, toda aquella culpa que te impide de manera definitiva entregarte a Cristo y cumplir así su propósito, quedan fuera en el nombre de Jesús. Eso es el arrepentimiento. Oh Señor, perdóname por mis pecados. Que tu sangre me limpie y yo vuelva a tener esa comunión contigo sobrenatural. Porque tú quieres habitar en mí. Tú quieres hacerme comprender qué es lo que ha sucedido, qué es lo que está sucediendo y qué es lo que va a suceder. Ven, Señor Jesús. Tu nombre es santo.
El cielo aquí, el cielo aquí, el cielo aquí, el cielo aquí. El cielo aquí, el cielo aquí, el cielo aquí, tuyo es el reino, tuyo es el reino, tuyo el poder, tuya es la gloria por siempre. Amén. Tuyo es el reino, tuyo el poder, tuya es la gloria por siempre. Amén. Tuyo es el reino, tuyo el poder, tuya es la gloria por siempre. Amén. Aquí como el cielo, que el cielo venga aquí como el cielo, que el cielo venga aquí, el cielo aquí, el cielo aquí, el cielo aquí, el cielo aquí. Manifiesta, Señor, en estos tus hijos, estos atributos, un linaje escogido, un real sacerdocio, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios. Tengo precio, tengo valía, tengo pertenencia. Un pueblo adquirido por Dios, para que anuncie las virtudes de aquel que los sacó de las tinieblas a su luz admirable. Dios sacó a Israel de Egipto para mostrarle al mundo lo que Él podía hacer. Dios ha levantado a la iglesia para mostrarle al mundo lo que Él puede hacer. Nos sacó de las tinieblas a la luz. De las tinieblas a la luz. Muéstranos, Señor, muéstranos. Haznos conscientes de lo que tú hiciste. Hazlo tú, Espíritu Santo, porque solamente tú puedes hacerlo. Las tinieblas quedaron atrás y hoy andamos en luz. Tuyo es el reino,
cielo aquí. Gracias. El cielo aquí, tu reino aquí, el cielo aquí, el cielo aquí. Tuyo es el reino, tuyo es el reino, tuyo el poder, tuya es la gloria por siempre. Amén. Tuyo es el reino, tuyo el poder, tuya es la gloria por siempre. Amén. Así es. Tuyo es el reino, tuyo el poder, tuya es la gloria por siempre. Amén. Así es, Señor. Que en todo lo que hagamos, tuyo sea el poder, la gloria. En todo lo que hagamos, Señor. Que para ti sea el reconocimiento, la alabanza, la exaltación. En todo lo que hagamos, Señor. Porque tuyo es el poder. Porque tuya es la gloria. Porque tuyo es el imperio, el dominio, la autoridad, por los siglos de los siglos. Tuyo, Señor, tuyo, tuyo. Tuyo es el poder, Señor. El poder, tuya es la gloria por siempre. Amén. Tuyo es el reino, tuyo el poder, tuya es la gloria por siempre. Amén. Tuyo es el reino, tuyo el poder, tuya es la gloria por siempre. Amén. Tuyo es el reino, tuyo el poder, tuya es la gloria por siempre. Amén. Gracias, Señor. Te bendecimos. Gracias, Señor, por tu fidelidad, tu amor y tu presencia. Para ti la gloria en el nombre de Jesús. Amén.